Un fuerte saludo para todos ustedes, estimado docente y compañeros presentes. Con mi equipo de trabajo desarrollaremos la temática de la Guerra Fría. Tocaremos algunos de sus aspectos más relevantes, ya que es un tema muy complejo. Como primer punto, daremos a conocer un poco de la Revolución Rusa y la creación de la URSS, Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Para hablar sobre los antecedentes de la Guerra Fría, debemos comentar unos eventos acontecidos mucho antes. La Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas fue un Estado federal nacido en 1922, constitucionalmente socialista. Este Estado nacería a partir del triunfo de la Revolución Bolchevique, que desplazaría al antiguo régimen, dando paso a un Estado altamente centralizado y partido único, la URSS, presentaría por lo tanto una ideología concreta, el comunismo que, siguiendo los planteamientos marxistas, defendería la emancipación de la clase obrera, la toma del poder y la construcción de un Estado socialista, como paso previo a la construcción de una sociedad comunista en la que no existen las clases sociales. Pese a esto, cabe destacar que la URSS se constituye como un Estado autoritario y claramente militarizado, en el que exaltarían de forma enorme valores patrióticos y de obediencia a las órdenes y al gobierno, entendido a partir de la llegada de Stanley. Como liderazgo del Partido Comunista de la Unión Soviética, hablamos entonces de un acierto nunca antes visto. Un país superó todas sus dificultades para pasar en un par de años de un país campesino a potencia mundial. A lo largo del siglo XIX, Rusia permaneció ajena al proceso de industrialización que se desarrollaba en Europa y otros continentes. Era un país atrasado comparado con otras potencias industrializadas. Rusia estaba gobernada por una monarquía absoluta y despótica, denominado zar, el gran rey. El zar tenía un poder sin dar cuentas de sus actos a nadie, sin respetar las libertades y derechos de sus súbditos. El pueblo estaba conformado por empleados, obreros y campesinos que protestaban porque se les reconocieran sus libertades y derechos. Estos fueron, por así decirlo, la columna vertebral de la Revolución Rusa. Los trabajadores, la clase baja, el proletariado vivían en condiciones deprobables. Trabajaban más de 11 horas al día con condiciones de salud y seguridad malas y con bajos salarios. Debido a esto, el zar tuvo que renunciar, lo cual dejó su cargo al gobierno provisional, el cual estaba dividido en dos, compuesto por soldados y obreros urbanos, que a su vez se dividía en mencheviques y bolcheviques. Los campesinos tenían desfavorables condiciones y vivían en miseria, lo cual el partido bolchevique tomó en cuenta y se favoreció de esto para asegurar los derechos de los campesinos y de la clase obrera. Así nacen las asambleas de trabajadores llamados soviets. Los bolcheviques, dirigidos por Vladimir Ilich Lenin, presionaron a favor de una revolución socialista. Esta revolución estalló en 1905 con varias marchas dirigidas por los obreros. En 1917 se derrocó al zar. Sin embargo, todos los socialistas extremos y los bolcheviques, esta revolución no fue suficiente para las reformas que se dieron. Ellos querían más, así que inició otra revolución en 1917 a cargo de Lenin, con el Ejército Rojo y la resistencia a cargo del Ejército Blanco. Inmediatamente estallan movimientos contrarrevolucionarios en muchas partes, apoyados por la intervención de numerosos países, entre ellos Japón, Inglaterra, Francia, Polonia, Alemania, Checoslovaquia y Estados Unidos. El sistema soviético logra sobrevivir por el gran apoyo popular del que goza hacia 1922. Se retiran las tropas intervencionistas y en 1924 es reconocido el nuevo régimen por la mayoría de las potencias. La historia de la Unión Soviética nace en 1922, al suscribirse el Tratado de la Unión entre las Repúblicas Socialistas Soviéticas de Rusia, Bielorrusia, Ucrania y Transcaucasia, Georgia, Azerbaiyán y Armenia. Ya con los bolcheviques dirigiendo los soviets, consejos de
cada nación y habiendo resultado ganadores de la Guerra Civil Rusa posterior a la Revolución de Octubre. Los bolcheviques pudieron hacer frente rápido a la resistencia y expandir rápidamente la revolución. Pero en 1922 se creó la Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas, denominada la URSS, que se transformó en el estado más grande del mundo. Este sufrió una transformación importante tras la muerte de Lenin y asume el cargo Stanley. El reconocido que la revolución no podía expandirse a todo el mundo, lo cual lo hizo pensar y fortalecer a la URSS, la cual fue apoyada por la revolución de un solo país. Así fue denominada este fortalecimiento. Esta revolución fue llevada a cabo por los soviets, obreros y campesinos, las cuales lideraban el Partido Comunista, pero la realidad era otra, porque Stanley implantó una dictadura, creó un estado totalitario basado en el Partido Comunista y los soviets. No permitió la existencia de otros partidos opositores ni la libertad de expresión, salvo la del Partido Comunista. Se impuso la censura. En pocas palabras, era el Estado el que controlaba y dirigía todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos. Para esto se valió de la policía secreta y de campañas de terror para mantener su autoridad y su régimen autoritario, justificando sus acciones en la necesidad de combatir el capitalismo y de acabar con los enemigos del Estado. Desde que Lenin asume el poder hasta el fin de la guerra civil, implementó una nueva política económica denominada comunismo de guerra que consistía en una estatización sumamente violenta contra la industria misma, haciendo así que el Estado asuma la propiedad de cualquier empresa privada y de ciertos sectores financieros.